Televidentes de Canal UNE, bienvenidos a un nuevo espacio de Matices, como siempre tratando temas de interés para todos ustedes. Hoy con una invitada muy especial, se trata de la senadora Gilma Jiménez. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo, me encanta volverlo a ver, porque ya nos hemos visto en Bogotá, feliz de estar en esta tierra tan divina, en este programa en Matices. Bueno, me siento muy afortunada de poder estar acá. Senadora, nos une, digamos, una amistad de largo aliento, sí, desde que usted era concejal de la ciudad de Bogotá y siempre trabajando en pro de estos niños, ¿no? Esa es una causa de vida, Ricardo. Yo creo que mi tema no es un asunto de un discursito bonito de una señora que le gusten los niños. El tema es que los niños de lejos, sus derechos, su felicidad, son de lejos el más importante desafío de una sociedad que pretenda ser civilizada. Por supuesto, la violencia contra los niños nos inviabiliza como sociedad. Y yo ya estoy metida en esto, para eso me eligieron senadora, los colombianos, incluyendo caldenses, que muy generosamente, yo nunca vine aquí a pedir votos y muchos caldenses votaron por mí con un mandato claro: trabaje por los niños. Y eso ya lo llevo en la sangre y ahí vamos, ahí vamos. Dentro de ese recorrido que usted viene haciendo, el tema de cifras, estadísticas, análisis, senadora, el tema de los casos de abuso con los niños, de maltrato con los niños, es un problema de Colombia que viene creciendo, que está estático, que se está denunciando en la actualidad. ¿Qué diagnóstico se puede dar al respecto? Primero, es un tema que ha sucedido por décadas, esto no es nuevo. Lo que pasa es que de un tiempo para acá, y yo creo que un valor agregado, Ricardo, de todo este esfuerzo que hemos hecho los colombianos, porque este esfuerzo es de Colombia, o sea, lograr que 2 millones de personas, entre otras casi 80.000 caldenses, en menos de 100 días enviaran miles y miles de firmas para convocar un referendo, es un síntoma de que la sociedad empezó a despertar de un silencio atroz, de una impunidad inadmisible, de una indolencia terrible frente a la vulneración de los derechos de los niños. Hoy lo vemos más, entre otras, por el rol de ustedes, los medios de comunicación. A ustedes, a UNE, al diario La Patria. El diario La Patria se la jugó por el referendo. Sin los medios de comunicación hubiese sido imposible lograr avanzar. Las cifras son dolorosas y vergonzosas. Estamos hablando que en Colombia por lo menos 1 millón de niños, escúchame bien, 1 millón de niños cada año son víctimas de delitos atroces. La Fiscalía calcula que por lo menos 200.000 son violentados sexualmente en cualquiera de sus asquerosas formas de violencia sexual. 850.000 calcula UNICEF son maltratados de forma severa. 35.000 calcula la Procuraduría son explotados sexualmente. Secuestrados y desaparecidos, Ricardo, 4.000 menores de edad en este momento, y mueren de forma violenta al año cerca de 2.000. Menos del 80-70% de esos delitos se denuncian, y de esas denuncias menos del 5% terminan en sentencias en firme. Eso no lo podemos seguir tolerando. O sea, tenemos que... A ver, nosotros vamos a tarde o temprano a derrotar la guerrilla. Los terroristas mueren de viejos o los matan o lo que sea, los paracos se desaparecen, hacemos el túnel de la línea. Finalmente tendremos vía Manizales-Bogotá. Vamos a tener una vía Manizales de doble calzada y nos va a unir en fracción de muy pocas horas a Manizales de Bogotá. Nada de eso nos sirve si nosotros seguimos permitiendo esa violencia contra los niños. Eso inviabiliza una sociedad. Esa es una realidad que estamos comenzando a cambiar. Yo creo que hoy en día somos una mejor sociedad de lo que éramos hace unos años. Hoy se habla más del tema, se viabiliza, está en el tema de la agenda del Congreso, de los medios de comunicación, del gobierno, pero el camino que nos falta por recorrer todavía es muy largo. Senadora, usted como
madre de familia que es. Y abuela. Y abuela, obviamente, de niños pequeños. Yo como padre de un niño de 3 años, uno mira a ese niño, ese ser frágil, uno dice, ¿cómo violar a un niño de estos? ¿Cómo pegarle? ¿Cómo maltratarlo? ¿Cómo violentarle sus derechos? Ustedes han encontrado que las personas que hacen eso en Colombia y en el mundo son personas que realmente están enfermas mentalmente, senadora. Yo la verdad, a mí me importan tan poco esos zampones, me importan tan poco los verdugos de los niños. Obviamente que hay una cantidad de causalidades. Fíjese usted, Ricardo, que cuando les damos la connotación de enfermo los estamos excusando. Así no sea esa la intención. Obviamente que esos zampones deben tener algo, pero no importa. No importa que los lleve, usted lo señala, usted piensa en su hijito, yo pienso en mi nieto, los padres de familia, que los abuelos, los tíos que nos están viendo, que son buenos seres humanos, porque la inmensa mayoría de gente en este país es gente buena, decente, que por supuesto no se va a meter con los niños. Y cuando uno se pone a pensar qué puede motivar a alguien a hacer semejante daño. Valentina tenía 6 añitos, vivía en Chinchiná, hace como 5 años. A Valentina se la llevaron, la torturaron, la violaron, la botaron viva prácticamente a un río, y todo eso es motivación por una venganza familiar. Entonces, en homenaje además a Valentina, pero a Andrés en Antioquia lo asesinaron, y a Luis Santiago en Chía lo asesinaron, y a Yulia Somara en Bogotá, y no se escapa a ninguna región de Colombia. Yo la verdad pienso muy poco en ellos, lo único que quiero es que los encierren. Porque mire lo que nos está pasando ahorita en Colombia, nada menos que con el asesino y violador en serie más grande del mundo, Garavito, y estamos discutiendo sobre la salida de este individuo. Eso nos señala que la política criminal, que el ordenamiento jurídico en materia de restablecimiento de derechos de los niños y en materia punitiva para castigar delitos que son gravísimos para las entrañas de la sociedad, tiene un daño muy grande en Colombia. Yo, esos zampones, que les pase o que no les pase, no me interesa mucho, con tal de no tenerlos en la calle. Pues senadora, le cuento que Matices encontró la historia de una niña que infortunadamente fue secuestrada, violada, y a raíz de eso vive con un VIH, un SIDA. Oh, la. Una enfermedad muy complicada. ¿Y el Lampón está detenido? El Lampón creo que está libre. Veamos esta historia. Al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Esta adolescente de 17 años de edad tiene VIH-Sida desde hace un poco más de un año. Un hombre la secuestró solo para maltratarla y abusar sexualmente de ella. Me enteré porque pues yo me infecté por una violación, me tenían secuestrada, y pues cuando yo me empiezo a poner mal, que me estaba ya casi como algo así como muriéndome, el tipo que me tenía me deja en un hospital. Allí me encuentran y pues él en alguna ocasión golpeándome me dijo que él vivía con SIDA hacía 10 años, por lo tanto me había infectado. Cuando mi mamá me encontró, pues yo le conté, y también en el hospital ya me habían dicho que tenía síntomas porque tenía una candidiasis oral, que es uno de los síntomas del VIH. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A pesar de tener estos síntomas, ella aceptó valerosamente que le realizaran la prueba y afrontar el resultado con entereza y madurez. Fue muy duro, pero pues nada, hay que seguir adelante. Como es obvio, los primeros meses la vida le cambió, según ella, para mal. Pues yo me quería morir, yo no quería hacer nada, solamente quería esperar el día que me muriera, porque me parecía que era lo peor y pues ya para qué vivir. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui. A pesar de llevar poco tiempo con la enfermedad, ella aprendió a vivir así. Cuando tú miras a tu alrededor y ves que hay tanta gente que te apoya, que te quiere y que te demuestra que sí puedes salir adelante.
En este momento yo tengo pareja y él sabe de mi diagnóstico. Y uno de mis mayores miedos al comienzo era tener una pareja porque sentía mucho miedo que me pudiera rechazar o que me pudiera juzgar. Ha sido muy especial. Él no está infectado, él está bien, me apoya mucho, mi mamá, mis hermanos. Ahora ella lleva una vida normal, es muy disciplinada con los medicamentos, la alimentación y por supuesto con su vida sexual. Con mi novio, la primera vez que estuvimos, yo era peleándole porque no se quería cuidar y él me decía, mami, es que no se siente lo mismo, además yo nunca lo he usado. Y yo, no, entonces qué pena contigo, pero no. Yo le decía, qué pena contigo, pero pues no puedo, pues no le decía. Él me decía, ¿por qué? Y yo no, pues como en ese entonces él no sabía, yo le decía que por un embarazo, que porque yo lo quería y pues si él me quería tenía que respetar mi decisión. Y ya pues al final lo aceptó y pues después fue que yo le conté. Su novio no porta el virus, pero él la apoya en todos sus sueños. Tanto así que están pensando en construir una vida juntos. Quiero estudiar un secretariado bilingüe y quiero estudiar finanzas también. Quiero salir adelante y mostrarle a mucha gente que el hecho de vivir con el virus no quiere decir que no podemos llegar a ser alguien en la vida. O sea, nosotros valemos mucho, pero no quiere decir que siempre vamos a estar ahí por el hecho de tener una condición de salud diferente a la de los demás. Para ella esto es la vida. Estos elementos son algo de primera necesidad y muchas veces por sus escasos recursos no pueden comprarlos. He escuchado a muchas personas que dicen que, o sea, tengo muchos amigos y amigas viviendo con VIH y que su pareja les dice que no les importa que estén así. Pero no, o sea, si nosotros nos queremos a nosotras o a nosotros mismos y si queremos a nuestra pareja, nos cuidamos, porque yo soy una que no quiero nunca en la vida, nunca, que esto llegue a pasarle a otra persona. Ella más que nadie apoya las campañas que se hacen para el uso adecuado del condón, a pesar que los jóvenes en muchos de los casos hacen oídos sordos a esto y prefieren la pasión a la razón. Se dice mucho en el barrio, en la localidad donde yo vivo, y es que las ganas le pueden al miedo. Entonces, pues si no hay para un condón, pues no importa, así sea así, porque pues por eso mismo. Pues. Entonces también sería muy importante que, o sea, me parece muy importante que en las campañas de la Secretaría de Salud repartan condones. Me parece muy, muy importante esto. Y pues para los jóvenes que por favor dejen de pensar de esa forma, sobre todo para los hombres que piensan que no se siente igual y que no es igual. Esto es completamente una mentira. O sea, es lo mismo, se siente lo mismo. Si uno lo hace con amor, se va a sentir lo mismo. Por fortuna, el testimonio de vida es digno de admirar y, por supuesto, de imitar. Para bien es cuando valoramos, aprendemos a valorar la vida, a vivirla mejor, a vivirla de una manera bien. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Bueno, senadora, historias como estas que acabamos de ver son lo que usted ha llamado por asalto, pero la mayoría de casos que se presentan en este país son intrafamiliares. Yo lo primero que lamento es que el ampón que causó ese daño irreparable e irreversible contra esta niña no esté detenido. Eso no puede seguir pasando, empezando porque con toda seguridad es un asaltante sexual, es un tipo que tiene una enfermedad de transmisión y quién sabe a cuántas niñas más puede llegar a atacar. Aquí hay una responsabilidad de las autoridades. Ese tipo de personajes hay que encerrarlos y encerrarlos rápido. Pero lo comentábamos, Ricardo, la inmensa mayoría de eventos, por ejemplo, de violencia sexual contra los niños no son por asalto. A los niños no los violan ni los matan garabitos en potreros. A los niños los violan, los matan y los maltratan sus familiares y conocidos en el entorno familiar. Que eso hace aún más dolorosa esa violencia, pero que no por eso la vamos a dejar de castigar.
Alguien decía, no, pero es que entonces si se castiga al papá, que es el violador, perdóneme, entonces le va a servir a ese criminal el hecho de ser padre, no solamente para violentar, usted que es padre de una criatura sabe, o sea, lo que se siente, el padre protege, cuida, orienta, corrige, entonces no solamente no cumple esa función, sino que lo agrede, pero además de todo, no lo castigamos por cuenta del niño o de la niña víctima, eso sí es lo más perverso y enfermo que yo he escuchado, como argumento de algunos que escriben, pero es que es el papá, justamente por eso, aquí no tiene por qué haber ninguna diferencia. Papá, profesor, sacerdote, militar, policía, rico, pobre, el que se meta con un niño la tiene que pagar. Y así va a ser en Colombia. Senadora, dentro de este proceso ha venido creciendo la conciencia en el país, inclusive estamos en un tema coyuntural que usted ya lo ha tratado, la libertad de Garavito, la gente está muy preocupada, los medios de comunicación están muy sumados al tema, inclusive en los teléfonos celulares en este momento está circulando una cara triste con una lágrima. Yo estoy impresionada porque eso empezó desde esta semana a raíz del trámite del referendo de prisión perpetua, el martes, y empezó a meterse por todas, y estoy impresionada de cómo ha crecido esa carita, es una carita triste con una lágrima. ¿El tipo sale o no sale? Claro que va a salir. ¿Cuándo? No sabemos. Lo máximo que Garavito puede estar en la cárcel, lo máximo serían 8 años más para completar su condena 24. Es que aquí lo que no se nos puede olvidar es que este individuo fue penalizado con 40 años de prisión por los 168 niños. 40 años. Es decir, 1 mes, 15 días por cada niño. Que la condena le quedó finalmente en 24 años. Si no le aplicáramos ningún tipo de rebaja de penas, estamos hablando de una salida en 8 años. La salida se puede producir antes. Por 2 razones, porque él tiene derecho a rebaja por estudio, y él estudia harto y se porta bien, obviamente. Los agresores de los niños en las cárceles se portan bien, porque como no hay niños, entonces se portan como unos angelitos. Y además tiene derecho, cumplidas las 3/5 partes de la pena, a pedir libertad condicional. ¿Cuándo vaya a salir? Yo no creo que sea este año, por ejemplo. Eso sí no lo creo, pero que va a salir, va a salir. ¿En qué país del mundo, Ricardo, puede ser posible que un individuo que comete semejantes atrocidades puede quedar en libertad? Pues en Colombia. Y esa es la prueba reina para demostrarle a aquellos que defienden tan visceralmente, por ejemplo, una política criminal o la función resocializadora de la pena, pues ahí está el resultado. ¿Quién le va a responder a los niños de este país el día que ese individuo ponga un pie en la calle? Que no va a volver a cometer esos delitos. Ese es un tema muy doloroso y muy vergonzoso para la sociedad y la justicia en este país. Hay que llenar definitivamente todos los escenarios con caritas, con lágrimas, porque eso también... Sí, claro, además no solamente por Garavito, no solamente por Garavito, son todos los días niños y niñas. Garavito es el tema vistoso, pero es una excepción, reitero. Esa violencia es diaria, es callada en muchas oportunidades, en las familias se quedan calladas, las mujeres se quedan calladas. Garavitos hay muchos en la calle en este momento. No, asaltantes sexuales no son muchos. Garavitos hay muchos en las casas de los niños, que eso es lo más macabro. Senadora, se ha hablado de una posibilidad de llevar a Garavito a Ecuador a que terminara de pagar los niños en Ecuador. ¿Esa posibilidad es viable? Presuntamente 2 o 3 de los niños, de los 168, entre otras el eje cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda, fueron departamentos particularmente golpeados por este individuo. Valle del Cauca, fue una cosa terrible lo que hizo allá en Bogotá. 2 niños son de nacionalidad ecuatoriana. Yo le solicité a la Cancillería colombiana que hiciera las averiguaciones con el gobierno ecuatoriano a ver si logramos una extradición. No tengo ni idea si eso es posible, si en Ecuador ya vencieron prescriben los delitos como prescriben en Colombia. Esa es como la única alternativa que nos quedaría realmente. Muy bien, veamos cuál es la situación de estos delitos en el departamento de Caldas. El tema del abuso sexual infantil no es ajeno en el departamento de Caldas. Por eso las autoridades se encuentran realizando campañas educativas en instituciones y colegios para frenar este flagelo. Nosotros venimos trabajando de mano de las autoridades judiciales, pero también de las autoridades político-administrativas con este delito sexual
que pues realmente son aberrantes los casos que hemos tenido. De esto pues la Policía Nacional ya con la Fiscalía General de la Nación ha tenido 56 capturas hasta el momento. Sin embargo, estamos haciendo un trabajo educativo, sobre todo en el sector rural, para que las mismas familias denuncien estos casos. Denunciar este tipo de situaciones es la invitación que hace la Policía de Caldas a las familias, tanto de la zona rural como urbana, para encontrar y judicializar a las personas que cometen este delito. Porque en algunos casos hemos tenido que las mismas madres de familia no denuncian por temor o porque simplemente esta persona lleva el mercado a la casa. Dentro de esto pues hay un trabajo también con la Secretaría de Gobierno Departamental, donde estamos desarrollando unos programas y sobre todo educando precisamente a la comunidad. Estamos también haciendo un trabajo muy importante en los colegios, también sobre todo, pues usted sabe que ya ahora las violaciones es en ambos géneros, femenino o masculino. El acompañamiento de los menores en todo momento es fundamental para que no se conviertan en presa fácil de los abusadores sexuales. Entonces estamos diciéndole a la comunidad que por favor pues, y los padres de familia no descuiden a sus hijos. Si hay un compromiso de los padres de familia tendremos un delito sexual menos. Sin embargo también el otro aspecto importante es cuando dentro de la misma familia se generan las violaciones. Por eso estamos acudiendo a ellos, haciendo unas reuniones con la comunidad, con las madres sobre todo, para que no permitan esto y denuncien a tiempo, que la justicia pues aquí ha sido excelente, es decir, ha habido unas condenas ejemplarizantes en ese sentido. De otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra realizando la campaña del Buen Trato, que se lanzó en noviembre del año pasado y que busca crear conciencia en las personas para que no tengan miedo a contar y a denunciar situaciones de este tipo. Tenemos algunas estrategias donde vamos a los colegios, a las instituciones, estamos trabajando con docentes, con los consejos de política social de todo el departamento, con profesionales de las instituciones de los municipios y estamos yendo a la comunidad educativa. Estamos llevando ese trabajo desde la lúdica y el psicoteatro, tenemos algunas obras de teatro, entre ellas estamos trabajando con Murmullos Invisibles, donde le presentamos a los niños el perfil, y no solo a los niños, también lo trabajamos con los papás, donde presentamos un perfil, los perfiles de los niños que terminan siendo vulnerados. Recuerden que primero, no siempre los abusadores son los hombres, también tenemos mujeres abusadoras, entonces tenemos que estar muy pendientes, los niños tenemos que ser muy cuidadosos. Recuerden que no podemos guardar secretos relacionados con nuestro cuerpo. Si alguien nos hace sentir mal, nos dice cosas que no nos gustan, debemos de contarle a la mamá. Si la mamá no nos cree, a contarle al papá, y si el papá tampoco nos cree, a la docente, algún adulto de confianza. Recuerde que no podemos guardar secretos, tener siempre a Papito Dios en el corazón para que nos dé fuerza y mucha valentía para poder contar la situación, porque yo sé que a veces a los niños les da mucho temor contar, porque generalmente y en su mayoría los abusadores están dentro de los hogares. Bueno, senadora, todo esto que hemos visto y que hemos hablado el día de hoy es motivo para entender lo que usted viene haciendo desde el Congreso de la República, el trámite de este referendo. Ya ha entrado el mes de junio, el mes de julio, el mes de agosto. ¿Cuál es el trámite que nos queda y qué puede pasar? Nos queda Cámara de Representantes, ya salimos de lo más duro que fue el Senado. Bueno, todos los caldenses y los colombianos fueron testigos de esa sesión tan impresionante. Necesitábamos 51 votos, votaron 51 senadores, entre ellos senadores de esta región, senadores de todos los partidos, otros no, otros de esta región y de estos partidos acá se alejaron del tema, pero ahí lo pasamos. Vamos para Cámara de Representantes, donde yo estoy segura vamos a tener un trámite más tranquilo, sin tanta tensión. De ahí salimos a la Corte Constitucional nuevamente para la revisión de constitucionalidad, y Dios mediante, ojalá para diciembre o comienzos del año entrante los colombianos podamos salir a las urnas finalmente, porque ¿qué es lo que está tramitando el Congreso? Ustedes mandaron unas firmas, nuevamente gracias, Dios los bendiga por esas 80.000 firmas que mandaron divinos acá de Caldas. ¿Qué es lo que está votando el Congreso? La convocatoria del referendo. ¿Qué es un referendo? Es cuando los colombianos en las urnas vamos a salir a decir si aplicamos o no aplicamos la prisión perpetua, que es un derecho además que tenemos los colombianos, y lo único que estamos pidiendo es que nos lo dejan ejercer, que nos dejen ejercer ese derecho. Dios mediante, este año a comienzos del otro estamos haciendo ese ejercicio. Quienes no la acompañan en el Congreso en el tema que aducen, ¿será que no tienen sensibilidad sobre ese tema? Porque habría, lo que decimos nosotros, no hay quien diga que no a semejante situación. Yo, Ricardo,
A ver, llevo 4 años escuchando contraargumentos de muy pocas personas, porque la inmensa mayoría, abogados, magistrados, normalmente la mayor reticencia viene del sector de derecho, porque yo creo que se rompe con una filosofía, de pronto les parece terrible que una trabajadora social se atreva pues a subvertir el ordenamiento jurídico. No, aquí lo está resolviendo el pueblo colombiano. De otros sectores puede haber como cálculo político. Yo me imagino que habrán unos que dirán, no, y esta cosa, esa señora ya con ese tema. A mí me cuesta mucho trabajo entender eso. Creo que debe haber miedo en el alma de algo, temor a enfrentar esta realidad, pero yo invito a todos, inclusive a los contradictores del referendo, pues salgan y voten por el no. Esa es la democracia. Pero lo que no le pueden impedir al pueblo colombiano es que lleguemos a convocar ese referendo. Nuestra Constitución ha sido modificada en más de 50 artículos. Por primera vez los colombianos, el pueblo colombiano, y lo han cambiado los congresistas, mediante actos legislativos. Por primera vez el pueblo colombiano va a cambiar un articulito. Y justamente está relacionado ese cambio con, repito, el desafío más importante de la sociedad, los niños y sus derechos. Por sus niños, por mis niños, por nuestros niños. Por nuestros niños, los de todos. Senadora, acá los tengo. Permítame rápidamente, Ricardo, yo quiero dar las gracias. Estuve en esta hermosa ciudad nuevamente invitada por el Instituto Tecnológico San Rafael, por el padre Rubén Darío, su rector, haciendo un ejercicio aquí en Manizales que debería imitarse en todo Colombia. Reúnen estudiantes, adolescentes de colegios públicos, privados, viene gente de otras partes, y este año los jóvenes están hablando del tema de la ley de infancia y adolescencia. Hablamos de un tema duro, la responsabilidad penal de adolescentes. A ellos muchas gracias, y a ustedes, y nuevamente Ricardo, senadora, muchas gracias. Nos encantó tenerla por acá. Yo feliz que no sea ni la acá. Primera ni la última. Pero por favor, no es la primera y no va a ser la última. Y para ustedes, sin lugar a dudas, habrá más matices. Hasta entonces, y que tengan un feliz resto de día.